hay que saber qué es lo que Dios trata de decir en sus escrituras. Vamos a ver a quién se está refiriendo esta carta, ¿verdad? Ya que hay muchas personas que no saben cómo dividir la palabra correctamente, ¿verdad? Y a veces hacen que lo del Viejo Testamento lo aplican en el Nuevo Testamento y no es así, ¿verdad? Siempre en la introducción de un libro, ¿verdad? Te dice para quién va la carta o quién la está escribiendo, ¿verdad? Todos sabemos que la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis fue inspirada ¿por quién? Por Dios, ok. Estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Fue inspirada por Dios, ¿verdad? Y fue útil para redarguir, para corregir y lo demás, ¿verdad? Hay que tener eso en claro, ¿verdad? Que solamente Dios fue el que dio la inspiración a estas personas para escribir la palabra de Dios. Y lo más importante de esta parte de Tesalonicenses es que estas personas en Tesalónica estaban teniendo muchos problemas. Estaban en un lío, ¿verdad? Que la gente quería hacer su berrinche y no sé qué, ¿verdad? Pero eso vamos a más adelante, ¿verdad? Más una pequeña introducción. Pero vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1, ahí en Tesalonicenses, ¿verdad? Y dice ahí, Pablo, Silvano, ¿y quién? Timoteo, ¿verdad? Siempre cuando empieza una escritura bien, que tiene mucha información y que da de poder, siempre empieza con estas personas, Pablo, Silvano y Timoteo, siempre estaban ahí, Pablo y Timoteo, bla, 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 Pablo, Silvano y Timoteo, ¿verdad? Siempre estaban ahí en todas las cartas. A la iglesia, ¿de dónde? De Tesalonicenses, en Dios, de parte de Dios, ¿verdad? De Dios, de que le pertenece a la iglesia a Dios, Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, y en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y del Señor Jesucristo. Gracia y paz sean ¿a quién? A vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué bonito empieza esta, ¿verdad? Gracia, ¿verdad? ¿Qué es gracia? Me pregunto yo. Un regalo inmerecido, ¿verdad? Y qué gracia, pues estamos en el de la gracia, ¿verdad? Tenemos que entender esta parte de la gracia. Si no han estudiado esto de la gracia, les recomiendo que estudien acerca de la gracia, ¿verdad? Porque es algo nuevo, ¿verdad? Es algo que tenemos que estamos viviendo en esa época, en esa era de la gracia, ¿verdad? Que cometes algo, Dios te perdona, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? ¿Verdad? ¿Pegaremos para que la gracia abunde? No, ¿verdad? Ninguna manera, porque eso no es de Dios, ¿verdad? Si lo haces, cometes, Dios te perdona, ¿verdad? Y se borra. Eso es gracia, ¿verdad? Tenemos que empezar a tener esto, ¿verdad? Que esto es gracia. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y dice ahí, ¿qué dice? Y paz, ¿verdad? Y eso es lo que ellos necesitaban, ¿no? Estaban en una gran tribulación. Ellos necesitaban la paz. ¿Tú necesitas la paz? Necesitamos la paz, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, oh, pues ya somos cristianos, ¿no? Oh, pues ya no nos pasa nada, dice, ya estamos bien bendecidos y no nos pasa ninguna tribulación y siempre tenemos bendiciones y bla, 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 ¿verdad? Hay mucha gente allá afuera que tiene esta mala interpretación, ¿verdad? Y no los culpo por nada a estas personas, ¿verdad? Si simplemente ellos lo que conocen, ellos lo que enseñan. Pero hay una cosa que tenemos que aprender, ¿verdad? A pesar de que ya confesamos a Jesucristo, todavía seguimos teniendo problemas, ¿verdad? ¿Y por qué? No es por culpa de Dios, ¿verdad? A veces nos pasa algo y dices, por culpa de Dios me pasó esto, Dios me puso esto, ¿verdad? Y tu mente, ¿verdad? Tu mente carnal dice, ¿por qué Dios me puso esta tribulación? Si yo qué estoy haciendo acá, si yo siempre enseño la palabra y estoy todos los domingos allá y siempre, ¿verdad? Y siempre complain tras complain, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Me admiro a las personas que dan gracias a Dios porque le está dando el día bendecido. Pero nunca veo a la persona diciendo gracias a Dios por esa tribulación, ¿verdad? Tenemos que empezar a ver estas cosas, ¿verdad? Todo lo que nos pasa es para nuestro beneficio, ¿verdad? Y dice, hay paz, sean a vosotros. Paz y tranquilidad sean a vosotros. ¿A quién se está refiriendo ahí? A la iglesia, a los santos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están en Dios y en Cristo, ¿verdad? Está refiriendo a nosotros también, no solamente a los de Tesalonicenses. Pues ya no voy a escuchar más, son para los de Tesalonicenses. No. Es también para usted, también para todos nosotros es esta carta.
Ya cuando diga, oh, hacia la iglesia, hacia los de antes o lo que sea, ¿verdad? No dice ahí, a los de nosotros, ¿verdad? Ahí. ¿De qué? Dice de Dios. ¿Por qué dice de Dios? ¿Por qué? Porque proviene de Dios, ¿verdad? De Dios, de parte de Dios vienen estas cosas. La gracia y la paz proviene de Dios. Y por su, ¿cómo se llama? Su mano derecha, ¿verdad? Que es Jesucristo. Hay mucha gente que confunde esas. Oh, pues es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Son dos cosas diferentes ahí. El Padre, Dios y Padre, Dios nuestro, Padre, y ¿qué? El Señor Jesucristo. ¿Y qué es Señor? ¿Qué quiere decir esto, Señor? ¿Verdad? Cuando nosotros confesamos Romanos 10, 9, 10, automáticamente Jesucristo se pone como nuestro Señor o Maestro, ¿verdad? O alguien que te guía, alguien cuando tú tienes problemas financieros, no vas oh, pues voy con el abogado, no, pues no va, vas con alguien que te diga sobre las finanzas, ¿verdad? Y en esta parte que dice nuestro Señor, es alguien que nos guía, alguien que, oh, pues camínale por acá, ¿verdad? O no pases por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es un Señor, eso es alguien que te guía, que te cuida, ¿verdad? Entonces esto proviene de Dios, eso es lo que quiere dar a entender aquí. Y eso apenas es el principio, es el versículo 1. ¿Quiénes son? Ok. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Un momento, ¿verdad? Siempre damos gracias a Dios. ¿Por quién? Por todos vosotros, ¿verdad? Siempre tenemos que dar gracias a Dios por cada uno de nosotros, por todos los creyentes, bla, 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 aunque no los conozcas, ¿verdad? Siempre tenemos que dar gracias a ellos. ¿Por qué? Porque pertenecen a nuestra iglesia, ¿verdad? Por gracias sois salvos, ¿verdad? Eso tiene que quedarnos en la mente, ¿verdad? Tenemos que dar gracias por todo. Y siempre haciendo memoria, ¿verdad? Esta parte de haciendo memoria, cuando tú estás orando, cuando tú estés en oración, siempre estás orando en lenguas, estás manejando y bla, 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 y se te viene a la mente una persona. Oh, pues ¿qué pasó con esta persona? ¿Verdad? Eso es haciendo memoria, ¿verdad? Cuando tú te acuerdas de la persona, de que, oh, esta persona está pasando por tribulación, oh, pues vamos a orar por ella, pum, 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 ¿verdad? Eso es haciendo memoria de vosotros. Ahí dice, ¿verdad? Damos siempre gracias, siempre. Es la clave ahí, siempre. No solamente cuando me acuerdo, no solamente cuando estoy en los domingos, no solamente cuando estoy en el trabajo, ¿verdad? Dice siempre, ¿verdad? Siempre, no importa dónde estés, en cualquier lugar, en el baño también. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, ¿verdad? Del trabajo de nuestra confianza en Dios, de vuestra fe, ¿verdad? La confianza. Del trabajo de vuestro amor, ¿verdad? ¿Qué trabajo estaban haciendo? El amor ágape, ¿verdad? Estaban diciendo, oh, amor ágape, ¿verdad? Y dice ahí, gracia también ahí, se va colada también ahí. ¿Por qué? Porque estaban haciendo el amor, ¿verdad? Estaban haciendo el amor ágape. Estaban caminando como Dios estaba diciendo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ok, vamos a ver si están despiertos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ahí? En la obra de vuestra fe, en la confianza, en la fidelidad, ¿verdad? Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la palabra en, porque no hace sentido, ¿verdad? ¿Cómo? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque estamos esperando ¿a quién? ¿A quién? A Jesucristo, oh, ok. Estaban despiertos, ¿verdad? Están esperando al Señor. Pero hay una cosa que me cautivó aquí, que dices, pum, 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 ¿verdad? Dice constancia. ¿Y qué es constancia? Algo constante, algo que dices, oh, siempre voy a pensar en esto. ¿Por qué? Porque a pesar que tienes muchos problemas en la vida, tú tienes, esto es tu enfoque, ¿verdad? De que Jesucristo va a regresar, ¿verdad? Eso es nuestro enfoque, tenemos que enfocarnos en eso. Tenemos que estar constantes en nuestra mente que Jesucristo va a regresar, ¿verdad? Porque eso nos va a sacar de cualquier problema. Aunque estemos hundidos hasta abajo, lo que sea, Dios siempre tiene la victoria, pero tenemos que ponernos en nuestra constancia, en la esperanza, ¿verdad? De Jesucristo, del retorno de Jesucristo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo es eso?
conocemos, ¿qué dice ahí? Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, ¿verdad? ¿Qué es eso, verdad? Que fuimos escogidos, porque ellos supieron, ¿verdad? Que tú fuiste escogido por Dios, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Tú fuiste elegido, ¿por qué? Puesto aparte, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Santificado, ¿verdad? Fuiste santificado, ¿por qué? Porque Dios te escogió. Porque Dios te escogió, ¿para qué? Para que seas perdonado, ¿verdad? Para que estés en la gracia, ¿verdad? Para esto fuiste elegido. Por eso dice, por vuestra elección. Pues nuestro evangelio, ¿verdad? Hay que poner mucha atención aquí. Pues nuestro evangelio, o nuestra predicación, o nuestras palabras, no llegó a vosotros en palabras solamente, ¿verdad? Hay mucha gente que va a las iglesias y, oh, pues voy a predicar nomás. Ah, sí, pues puras palabras, ¿no? Pues no son así. Estas personas vinieron solamente, no con palabras solamente, sino con demostración de poder, dunamis, de ahí, ¿verdad? Del poder en acción, de poder en acción. ¿En qué? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ellos tenían ese poder, ¿verdad? Dios se los había dado, ¿verdad? Por cuando confesamos Romanos 9:10, Jesucristo fue nuestro Señor, Dios te da automáticamente el poder, el dunamis. Cuando tú trabajas y accionas, es el dunamis, cuando haces impacto en las personas. Es una cosa que tenemos que poner atención, ¿verdad? Cuando tú vas a un lugar nuevo, o cuando quieres ir pues vamos a visitar a no sé quién, ¿verdad? Y solamente vas con palabras y empiezas a... No, ¿verdad? Dice aquí que ellos vinieron con poder, ¿verdad? Con dunamis. Y en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es lo más importante. En plena certidumbre. ¿Qué certidumbre? ¿Alguien sabe qué es certidumbre? Angustia. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos estaban pasando, a pesar de que ellos estaban en problemas, ¿verdad? Imagínense que venga que estés en lo peor de tu vida y que llega la palabra y te dice, pum, 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 ¿verdad? Qué consolación, ¿verdad? Y te empiezan a decir estas cosas, ¿verdad? A pesar de que tienes muchos problemas, la palabra viene en tu vida, ¿verdad? Y es lo que te hace cambiar. Dice, porque pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en demostración, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, en problemas, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos problemas, ¿verdad? Todos los días tenemos problemas. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pero vamos a ver qué problemas tenían estas personas en Tesalónica. Y vamos a Hechos 17. Vamos a cambiar ahí en Hechos 17. Y se los voy a leer. Híjole, si ya no sé ni dónde estoy. Y ya no les di un versículo que tenía en la mente, pero está bien. Hechos 17. Sigamos entendiendo, ¿verdad? Ok. Hechos 17, 1 al 9, y se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. A mí me gusta esta traducción. Si quieren leerlo en la Reina Valera, está bien, pero esta traducción me gusta porque es más explícita, te explica más las cosas. Le entendemos más porque este español está medio viejo, ¿verdad? Dice, Pablo y Silas continuaron su viaje, pasaron por las ciudades de Anfípolis y Polonia y llegaron a la ciudad de Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, ¿verdad? Entonces aquí había una iglesia de los judíos, ¿verdad? Acuérdense que los judíos estaban de la ley todavía, tenían otras creencias, ¿verdad? Como de costumbre, Pablo fue a la sinagoga y durante 3 sábados seguidos, o sea, 3 sábados seguidos, ¿verdad? 3 semanas seguidos, habló con los judíos de ese lugar. Habló con los judíos. Les leía, ¿qué? La Biblia, o la palabra, dice ahí, ¿verdad? Les leía la palabra, la Biblia, y les probaba con ella que el Mesías tenía que morir y resucitar. ¿Qué decía? Él probaba, ¿verdad? Él no decía, pues sí, pues, y en sus propios pensamientos, no, sí, Jesucristo, el Mesías. No, él les leía la palabra y se los demostraba también con las escrituras acerca de que Mesías tenía que morir y resucitar. Jesús, de quien yo les he hablado, es el Mesías. Algunos judíos creyeron en lo que Pablo decía y llegaron a ser seguidores de Jesús, o sea, se convirtieron.
uniéndose al grupo de Pablo y Silas. También creyeron en Jesús muchos griegos que amaban y obedecían a Dios, y muchas mujeres importantes de la ciudad. Pero los demás judíos tuvieron envidia. ¿Verdad? Mucha gente envidiosa, ¿verdad? Entonces, cuando nos va bien en todas las cosas y, ese por qué siempre tiene lo mejor y a mí no, ¿verdad? O porque esa persona tiene mucha gente y yo más tengo dos, ¿verdad? La envidia ahí, ¿verdad? Pues estas personas también tenían esa envidia. Dice, los demás judíos tuvieron envidia, buscaron a unos vagos, ¿verdad? A unas personas que no tienen nada que hacer, ¿verdad? Haraganes, dice Yodelmo, ¿verdad? Haraganes ahí. Gente que no tenía nada que hacer, ¿verdad? Porque es muy difícil encontrar ese tipo de personas, ¿verdad? Que andaban por ahí y les pidieron que alborotaran al pueblo en contra de Pablo y de Silas. Wow, ¿verdad? Que hicieran una revuelta, que hicieran sus cosas, ¿verdad? Que alborotaran, ¿verdad? Cuando hay muchas manifestaciones hoy en día que casi no se ven, ¿verdad? Que quién sabe qué vamos a así lo mismo aquí en esta situación, ¿verdad? Alborotaron el pueblo en contra de Pablo y de Silas. Esos malvados reunieron a muchos más, ¿verdad? Todos, imagínense, esas personas hicieron su revuelo ahí. Y todavía más, la añadieron más gente. Pues vénganse, pues va a estar bueno el ambiente, ¿no? Y se reunieron aún muchas más personas y fueron a la casa de Jasón para sacar de ahí a Pablo y a Silas, a fin de que el pueblo los maltratara. ¿Verdad? Entonces los querían maltratar. A Pablo y a Silas los querían maltratar. Como no los encontraron en la casa, apresaron a Jasón y a otros miembros de la iglesia y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Los acusaron diciendo, Pablo y Silas andan por todas partes causando problemas entre la gente. Ahora ha venido aquí y Jasón los ha recibido en su casa, desobedecen las leyes del emperador de Roma y dicen que tiene otro rey que se llama Jesús. Al oír todo eso, la gente de la ciudad y las autoridades se pusieron muy inquietas y nerviosas, pero les pidieron a Jasón y a los otros hermanos que pagaran una fianza y los dejaron ir. Pero entonces, ¿qué está pasando aquí, verdad? Que había una revuelta, ¿no? Esas personas que no tenían nada que hacer y que no tenían que les importara, ¿verdad? Porque pues, ellos no tenían nada que hacer, eran vagos. Personas que no, ni sabía que quién era Jesús por mí, ¿verdad? Son gente que no tenía nada que ver con esto, hicieron su revuelta y hicieron su relajo. Imagínense estar ahí en esa situación de relajo, ¿verdad? Y después recibir la palabra. Qué bonito, ¿verdad? Y me quedé creo que en el versículo 6. ¿Verdad? Y sabéis, el versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 6. En el versículo 6. Sí, regresamos a Tesalonicenses, perdón. Se me olvidó, ¿verdad? Es como yo tengo en el teléfono. Okay. En el versículo 6 y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores, ¿verdad? De nosotros y del Señor. ¿De cuál Señor? Jesucristo, ¿verdad? Ok. ¿Qué es ser imitado? Alguien que imita, ¿verdad? O que, me voy a poner una corbata porque no, ¿verdad? Imitadores de que todos los que ellos hacían, ellos lo hacían. Porque esta persona tiene falda, me voy a poner falda. No, ¿verdad? Es una cosa que lo que ellos hacían, de caminar en el amor, de caminar en el poder de Dios, ellos también lo hacían. ¿Verdad? ¿Verdad? No es que, es imitador, pues me voy a poner el pelo igual que Esther, me voy a dejar largo y me voy a poner una base. No, ¿verdad? No, me voy a dejar el pelo, no. Imitadores de sus acciones, ¿verdad? Es lo que nos debemos enfocar, no que, es que esta persona usa Guess, pues voy a comprar Guess. No, ¿verdad? No, eso no es ser un imitador, es ser un copión, ¿verdad? Pero un imitador es alguien que actúa en las acciones, ¿verdad? En las buenas acciones. Lo que ellos estaban dando era de la gracia y del amor, ¿verdad? Entonces ellos estaban imitando a estas personas. Y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, de Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y dice ahí, recibiendo, ¿verdad?
de recibir la palabra, de no, oh, solamente la escuché y se me fue. No, la recibieron, de que la agarraron, la hicieron suya y actuaron en eso, y eso es lo que los motivaron, ¿verdad? Eso es lo que quiero dar a entender, ¿verdad? Que a pesar de que estés en tribulaciones, angustias y penas y no sé qué, recibas la palabra, la hagas tuya y actúes en la palabra, ¿verdad? Porque Dios te va a dar la salida después, ¿verdad? Porque este enfoque ellos no tenían, oh, pues es que las personas me están una revuelta y ay, Dios. No, ¿verdad? Ellos fueron imitadores en seguir la palabra, en seguir accionando en gracia, haciendo encaminar en amor de Dios, ¿verdad? Ellos no se hicieron lo que, estoy pasando en tribulación, Padre, ay, no sé qué hacer, ¿verdad? Y yo les digo porque yo era uno de esos, ¿verdad? Porque llegan tribulaciones y dices, ya no sé qué hacer, Padre, y estoy orando todos los días y ¿qué pasa? Y aventaba todo, ¿verdad? Y hasta que leí, ¿verdad? Dices, oye, hijo, cálmate, no, hombre. ¿Qué alboroto andas haciendo, verdad? Y aquí la palabra clave en este versículo. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ¿con qué? Con gozo del Espíritu Santo. ¿Y qué es? Un fruto del Espíritu, con gozo, con amor, ¿verdad? Con gozo de que estar alegre, de no estar triste, de, es que estoy en gran pena y te estás dando golpes de pecho y le dice que en gran gozo, en tribulación, ¿verdad? Con gozo, voy a recibir la palabra de Dios hoy. ¿Y qué va a dar lo que va a hacer Dios de mí? ¿Verdad? Eso es lo que está tratando de decir, de estar gozosos. Y solamente el gozo lo puede dar Dios y nadie más. ¿Por qué? Porque dice ahí, ¿el gozo de qué? Del Espíritu Santo. ¿Verdad? Cuando confesamos Romanos 10:9-10, ¿ya lo obtuvimos? ¿Sí va? Creo que sí. ¿Verdad? Y todos lo confesamos, ¿verdad? Entonces tenemos el gozo, ¿verdad? Hay una cosa que hay muchas personas allá afuera de la religión, ¿verdad? Y dicen, no, pues yo soy cristiano, y lo ve todo agüitado y aventando piedras, ¿no? No, pues estoy solo siempre, y lo ves bien agüitado a la persona. Oye, ¿qué pasa? Tienes el gozo, ¿verdad? Tenemos que estar siempre contentos, siempre sonrientes, a pesar de que los problemas que tenemos encima, ¿verdad? Es una clave de aquí, de que tenemos que seguir, ¿verdad? Específicamente a mí, de seguir actuando en estas cosas que Dios nos está diciendo. En plena certidumbre, como sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y en el versículo 7 dice, de tal manera, ¿verdad? Imagínense, de tal manera que hicieron, diciendo, imitando a estas personas, de tal manera que habéis sido ejemplo. ¡Wow! ¿Verdad? Que sido ejemplo. Es una otra clave ahí de ser ejemplo a las personas, ¿verdad? Imagínense de qué tan grado de estas personas de que estaban obedeciendo lo que ellos estaban haciendo, actuando lo que ellos estaban actuando, que era estar en gracia, en el amor, en el poder de Dios, hablando en lenguas, bla, 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 ¿verdad? Y hasta ese extremo ha sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ellos creyeron la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos no creyeron que, pues no sé, no, ellos creyeron. Y dicen que han creído. Ellos creyeron en la palabra, ellos se convirtieron. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Imagínense, se ha extendido todavía la palabra de Dios, la confianza en Dios. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ay, qué bonito sería, ¿verdad? Llegar a un lugar y decir, no tengo que decir nada porque ustedes ya todos lo saben, ¿verdad? Porque ellos ya estaban actuando en estas cosas. Dicen, sin necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Cómo lo recibieron? Menos en amor, ¿verdad? ¿Cómo lo recibieron? Obvio, en amor de Dios. Y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Wow, ¿verdad? La gente en todas sus enseñanzas de mucho tiempo, ¿verdad? Dejaron todo eso y lo echaron a la basura y se volvieron a Dios y creyeron en Dios, ¿verdad? Qué maravilla. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la era venidera. ¿Por qué? Por gracia, ¿verdad? Acordábamos de que empezamos ahí, decía gracia, ¿verdad?
y esperar a los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.